Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. En este día te enfrentas, Jesús, a las autoridades nuevamente. Después de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas y de los fariseos y herodianos, ahora aparecen los saduceos que te plantean una pregunta sobre la resurrección. Es un asunto polémico que enfrentaba a saduceos y fariseos. Los saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. Eran conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección en contraposición a los fariseos y a la piedad popular. Llegan hasta ti, Jesús, y para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección, cuentan el caso ficticio de aquella mujer que se casó 7 veces y al final se murió sin tener hijos. La así llamada ley del levirato obligaba a la viuda sin hijos a que se casara con el hermano del marido fallecido. El hijo que naciera de este nuevo casamiento era considerado hijo del marido fallecido. Así, éste tendría una descendencia. Pero en el caso que te proponen los saduceos, la mujer, a pesar de haber tenido 7 maridos, se quedó sin marido, y ellos te preguntan: en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Era para decir que creer en la resurrección llevaría a la persona que la aceptara a lo absurdo. Tú los corriges con algo de tristeza y les descubres su error diciéndoles: estáis en un error precisamente por esto, por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Les explicas a continuación que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente de la condición actual. Después de la muerte ya no habrá casamiento, sino que todos seremos como ángeles en el cielo. Al final les dices que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y yo lo creo firmemente. Creo que tú siempre nos acoges en tu corazón y que tu muerte nos abrió las puertas del cielo. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eres el Dios vivo de todos los muertos que están vivos en ti gracias a tu resurrección. Qué alegría que pueda renovar mi fe en la resurrección, porque es decirte gracias, porque con tu muerte me has dado la vida y me has asegurado un puesto en la morada eterna junto a tu Padre. Como propósito, en oración te invito a agradecer a Jesús por su pasión, muerte y resurrección, la vida nueva que nos regaló en el cielo. Cuenten con mis oraciones y hoy quisiera pedir por todos nuestros difuntos, todas aquellas personas queridas, especialmente nuestros familiares, que ya no están entre nosotros, pero
que por la fe sabemos que viven en presencia de Dios. Pidamos también por aquellos que quizá puedan estar en el purgatorio para que pronto salgan, y también les invito a que se animen a ganar indulgencias por los difuntos para abrirles así la puerta del cielo. Que María, que es reina coronada en el cielo y que está con los santos, nos anime a vivir cada día con los ojos fijos en el cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Cada 22 de noviembre la Iglesia celebra a Santa Cecilia, Virgen y mártir, patrona de los músicos y poetas. Se le conoce también como Cecilia de Roma. Su culto se ha extendido universalmente en virtud al relato sobre su martirio, por el que se le considera modelo de mujer cristiana. Ya en el siglo V existía una basílica construida en su honor. Santa Cecilia, del 180 al 230, es representada generalmente tocando un instrumento musical o cantando. Alabar a Dios con la música. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, pero se cree que vivió entre finales del siglo II, alrededor de 180, e inicios del siglo III. Cecilia nació en el seno de una familia noble, convertida al cristianismo. En su juventud ofreció su virginidad al Señor, como se había hecho habitual entre muchas mujeres cristianas de los primeros siglos. Sin embargo, su padre deseaba casarla. Así, contra su voluntad, fue entregada en matrimonio a Valeriano, un joven pagano. El día en que se celebraron las nupcias, con la tristeza por no poder consagrar su vida a Cristo, Cecilia pidió paz y fortaleza al Señor, mientras los músicos tocaban en la fiesta. Ella alababa a Dios con bellos cantos que le brotaban del corazón. De acuerdo a la tradición, en su noche de bodas, Cecilia dijo a Valeriano que iba a contarle un secreto. Cecilia contó a su esposo que un ángel del Señor velaba por ella. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. El esposo le pidió que si le mostraba al ángel, él haría lo que ella pidiera. Cecilia le contestó que si él creía en el Dios vivo y verdadero y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano entonces fue a buscar al obispo de Roma, el Papa Urbano I, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó. Meditemos el Evangelio con el Magisterio, la tradición y el libro de cielo. Como punto primero, la realidad de la resurrección. Los saduceos dudan de la resurrección porque solo aceptan la ley de Moisés y niegan la tradición oral. Jesús afirma la vida después de la muerte y la existencia gloriosa, más allá del plano humano. En la Gaudium et Spes nos dice que el misterio de la muerte no es un Dios de muertos. Nos lo dice en Lucas 28:38. El máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo.
y su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. La semilla de eternidad que en sí lleva se levanta contra la muerte, y los esfuerzos de la técnica moderna no pueden calmar esta ansiedad. La prórroga de la longevidad no satisface ese deseo del más allá. La Iglesia afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz más allá de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal, que entró por el pecado, será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre la salvación perdida. Dios llama al hombre a adherirse a Él en la comunión de la incorruptible vida divina. Cristo resucitado ha ganado esta victoria, liberándolo de la muerte con su propia muerte. Para quien reflexiona, la fe responde al interrogante sobre el destino futuro del hombre y ofrece la posibilidad de una comunión con los hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 988. El credo cristiano. Profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Y en el numeral 1001 nos hace una pregunta: ¿cuándo? Sin duda, en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo. La resurrección de los muertos es central para la fe cristiana. La vida eterna es la participación plena en la gloria de Dios. Y en el libro de Cielo, en el volumen 6, diciembre 6 de 1904, nos dice Jesús: Hija mía, ánimo. El principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella. Y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas. Y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto doloroso, sí, pero necesario, ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte, y el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, ¿qué significa bienaventuranza divina? Son cosas hasta entonces desconocidas y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas, no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarlas de felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo no solo de los gustos materiales,
que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Luisa Picarreta enfatiza que vivir en la divina voluntad nos hace partícipes anticipados de la vida eterna. El alma que obra en la voluntad de Dios ya resucita en vida, participando de la gloria divina. Y como reflexión tenemos esta pregunta: ¿estoy preparado para la vida eterna en mis decisiones y actos diarios? Como punto número 2, la transformación de la vida en Cristo como los ángeles. Jesús dice que los resucitados serán como los ángeles. No se casan ni se dan en matrimonio. Viven en relación perfecta con Dios. El Papa Francisco, durante el Ángelus del 10/11 del 2013, nos dice: un vínculo más fuerte que la muerte. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Jesús muestra que lo que sucederá es lo contrario de cuanto esperaban los saduceos. No es una vida la que hace referencia a la eternidad, sino que es la eternidad, aquella vida, la que ilumina y da esperanza a la vida terrena. Si miramos solo con ojo humano, pensamos que el camino del hombre va de la vida hacia la muerte, pero esto es solo con mirada humana. Jesús da un giro y afirma que nuestra peregrinación va de la muerte a la vida plena. La muerte queda detrás y delante está el Dios de los vivientes, el Dios de la alianza, el Dios que lleva mi nombre, nuestro nombre. Habrá la derrota definitiva del pecado y de la muerte y el inicio de un nuevo tiempo de alegría y luz sin fin. Pero ya en esta tierra, en la oración, los sacramentos y la fraternidad, encontramos a Jesús y podemos pregustar algo de la vida resucitada. La experiencia de su amor enciende un fuego en el corazón y aumenta la fe en la resurrección. Si Dios es fiel y ama, no puede serlo a tiempo limitado. La fidelidad y el amor de Dios son eternos, para siempre. Él nos acompaña y nos espera con su fidelidad eterna. Y en el numeral 1024 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Y en el volumen 17 de octubre 30 de 1924 nos dice Jesús: mira entonces cómo todo está en mi voluntad y en el saberse conservar, sin jamás salir, en aquella misma voluntad de la cual han salido, y el de conocer el más y el menos de mi suprema voluntad, vienen constituidos los diversos coros de los ángeles, sus distintas bellezas, los diversos oficios, la jerarquía celeste. Si tú supieras qué significa conocer de más mi voluntad, hacer un acto de más en ella, conservarse, obrar en esa mi voluntad conocida,
donde vienen constituida el oficio, la belleza, la superioridad de cada criatura. Oh, ¿cómo apreciarías de más los diversos conocimientos que te he manifestado sobre mi voluntad? Un conocimiento de más sobre mi voluntad eleva al alma a tal altura sublime que los mismos ángeles quedan estupefactos y raptados y me confiesan incesantemente: Santo, Santo, Santo. Mi voluntad se manifiesta y llama de la nada las cosas y forma los seres. Se manifiesta y embellece, se manifiesta y eleva más en alto, se manifiesta y engrandece más la vida divina en la criatura, se manifiesta y en ellas forma los portentos nuevos y nunca conocidos. Así que por las tantas cosas que te he manifestado de mi voluntad, puedes comprender lo que quiero hacer de ti y cómo te amo. Y cómo tu vida debe ser una cadena de actos continuos hechos en mi voluntad. Si la criatura, como el ángel, no saliera jamás del acto primero en el cual mi voluntad la hizo salir a la luz, ¿qué orden, qué portentos no se deberían ver sobre la tierra? Por eso, hija mía, no salgas jamás de tu principio, en el cual mi voluntad te creó, y tu acto primero sea siempre mi voluntad. La verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino vivir unidos a la voluntad de Dios. Por eso, preguntémonos: ¿cómo puedo vivir más con los ángeles, desapegado de lo temporal y unido a Dios? Punto tercero. Dios es Dios de vivos. Jesús cita el ejemplo de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos, no de muertos. En el numeral 1002 del Catecismo nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Del mismo modo, los justos después de la muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y Él los resucitará en el último día. Nos dice San Irineo de Lyon, obispo y mártir, del Santo Evangelio según San Lucas: siendo hijos de la resurrección, son hijos de Dios. Nuestro Señor y Maestro, respondiendo a los saduceos que niegan la resurrección, confirma la realidad de la resurrección diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y añade: no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Con estas palabras manifestó que el que habló a Moisés es el Dios de los vivos. El Dios vivo, adorado por los profetas, es el Dios de los vivos. Y lo es también su palabra, que habló a Moisés. Refutó a los saduceos y nos hizo el don de la resurrección. Mostrando estas verdades, la resurrección y Dios. Si Dios es llamado Dios de los padres que murieron, es indudable que están vivos para Dios. Son hijos de Dios porque participan de la resurrección. La resurrección es nuestro Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Cristo es juntamente con el Padre el Dios de los vivos. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría.
Abraham creyó al único Dios y siguió al Verbo de Dios, peregrinando con el Verbo, y así aprendió el hombre a seguir al Verbo. Consintiendo ofrecer a su unigénito y amado Hijo, Abraham prefiguró que Dios consentiría en el sacrificio de su Hijo unigénito para nuestra redención, y se llenó de intensa alegría viendo en espíritu el día del Señor. En el libro de Cielo, en el volumen 16, febrero 2, 1924. Hija mía, mi voluntad es vida y movimiento de todo. Pero ¿sabes tú quién sigue su movimiento y toma el vuelo en mi eterno querer? De manera que gira como gira Él en el ámbito de la eternidad y se encuentra donde Él se encuentra y hace lo que Él hace. El alma del todo abandonada en mi santa voluntad. El abandono son las alas para volar junto con mi querer. En cuanto cesa el abandono, así pierde el vuelo y quedan destruidas las alas. Así que todos sienten el movimiento, la vida de mi voluntad, pero se quedan en el punto donde están, porque no hay movimiento que no parta de mí. Pero solo quien tiene las alas del abandono en mí, hace el mismo camino de mi voluntad, sobrevuela sobre todo, sea en el cielo o en la tierra, entra en el ámbito de la eternidad y gira en medio de las tres divinas personas. Penetra en los más íntimos lugares de ellas. Está al día de sus secretos y de sus bienaventuranzas. Hija mía, la eternidad es un círculo inmenso, donde no se puede conocer ni dónde empieza ni dónde termina. En este círculo se encuentra Dios, sin principio y sin fin, donde posee felicidad, bienaventuranzas, alegrías, riquezas, belleza, etc. Infinitas. Pero ¿sabes tú quién toma más parte en el cielo de lo nuevo que jamás se agota? Quien más haya practicado el bien en la tierra. Este bien será como el germen que le dará el conocimiento de nuestras bienaventuranzas, alegrías, bellezas, amor, bondad, etc. Y según el bien que el alma haya practicado en la tierra, que tenga alguna armonía con nuestras variadas bienaventuranzas, así se acercará a nosotros y a grandes sorbos se llenará de aquella bienaventuranza de la cual contenga el germen, hasta desbordarse fuera. De todo lo que contiene el círculo de la eternidad tomarán parte. En cambio, de los gérmenes adquiridos en la tierra, de ellos serán colmados. Sucederá como a uno que haya aprendido música, un trabajo, una ciencia. Sonando la música, muchos escuchan y gozan, pero ¿quién entiende? ¿Quién siente penetrarle en la inteligencia y descenderle en el corazón todas aquellas notas de gozo o de dolor? ¿Quién se siente como lleno y ve en acto las escenas que la música expresa? ¿Quién ha estudiado? ¿Quién se ha fatigado por aprenderla? Los demás gozan, pero no entienden. Su gozo está solo en la percepción del oído, pero todo su interior queda en ayunas. Así también quien ha aprendido las ciencias. ¿Quién goza más? Uno que ha estudiado, que ha consumido su inteligencia en los libros, en tantas cosas científicas,
¿O bien quien solo las ha mirado? Cierto, quien ha estudiado puede hacer ganancias justas, puede ocupar diversos puestos. En cambio, el otro puede gozar con la sola vista si ve cosas que pertenecen a las ciencias, así de todas las demás cosas. Si esto sucede en la tierra, mucho más en el cielo, donde la justicia pesa con la balanza del amor cada pequeño acto bueno hecho por la criatura, y pone sobre ese acto bueno una felicidad, una alegría, una belleza interminable. Ahora, ¿qué será del alma que habrá vivido en mi querer, donde todos sus actos quedan como un germen eterno y divino? El círculo de la eternidad se verterá de tal forma en ella que toda la Jerusalén celestial quedará sorprendida y harán nuevas fiestas y recibirán nueva gloria. En síntesis, Jesús nos recuerda que la resurrección es real. La vida eterna es como la de los ángeles y Dios nos llama a vivir como si ya estuviéramos con Él. Unámonos en oración. Señor, fortalece nuestra fe en la resurrección. Haz que vivamos en tu voluntad como los ángeles y que experimentemos la vida contigo desde ahora. Amén. Gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Ven, ven divina voluntad, ven a morar en nuestros corazones. Fiat, fiat, fiat. Santa Cecilia, intercede por nosotros.